Nuevamente les doy la bienvenida a este webinar. Gracias por conectarse. Espero que todos estén bien, seguros en casa, con sus familias, protegidos de esta terrible pandemia que estamos enfrentando y queremos que pase pronto para regresar a nuestra nueva normalidad. Pero justo para irnos preparando para seguir enfrentando la pandemia y así como otras infecciones y problemas autoinmunes para el futuro, tenemos una conferencia, varias conferencias, dos de ellas específicamente, que nos van a impartir dos profesores de reconocimiento nacional e internacional sobre el tema de la nutrición, pero la nutrición enfocada a cómo puede ayudarnos al desarrollo del sistema inmunológico, la importancia de esos primeros años de vida, los primeros 1000 días de vida, y luego cómo esto puede impactar en el resto de nuestras vidas. La hemos titulado como Nutrición e Inmunidad, el impacto en el ciclo de la vida. Va a ser muy interesante porque vamos a ver dos posturas distintas. La postura del pediatra, bajo la dirección de una profesora que ustedes conocen muy bien, que es la doctora Márquez, y la parte del adulto, cómo podemos influir con la nutrición en el adulto, con el doctor Luis Galindo, que tiene una experiencia también vasta en la parte de nutrición. Así que va a ser un tema muy interesante. Les pido, por favor, que cuando vayan escuchando la conferencia, vayan anotando sus preguntas, las vayan enviando por vía del sistema, para que vayamos acumulando el número de preguntas suficientes para poder discutir al final de las presentaciones justamente sus puntos de vista y podamos intercambiar con los profesores sus preguntas y sus inquietudes. Sin más por el momento, me gustaría empezar presentando a la doctora Marta Patricia Márquez, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que ella trabaja en el Hospital del Instituto Nacional de Pediatría. Es especialista en pediatría médica y tiene una segunda especialidad en medicina del paciente pediátrico en estado crítico. Ambas especialidades las hizo en el mismo Instituto de Nutrición Pediátrica. Además, ella tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México y actualmente es la jefa del Departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Pediatría y justamente nos va a hablar un poquito sobre la importancia de nutrición en el sistema inmune en esos primeros 1000 días. Doctora Márquez, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias por la presentación y a todos ustedes por estar presentes escuchándonos en estos minutos. Pues efectivamente el enfoque va a ser cómo sucede durante todo el ciclo vital que el organismo puede de alguna forma programarse para que en edades posteriores de la vida, ya sea el adulto joven o incluso el adulto mayor, reciban los beneficios de haber tenido una buena programación en los primeros años de la vida. El título es, por lo tanto, Nutrición e Inmunidad, impacto del primer año de la vida. Quiero empezar haciendo un análisis de este cuadro, que la última revisión, porque es cada 5 años, fue en 2016, donde la principal causa de muerte es una enfermedad no transmisible, esto es obviamente en adultos, que es la enfermedad cerebrovascular y los problemas cardiovasculares, básicamente los cardiovasculares son los primeros, y para tomarla como relación en esta interpretación, que esa enfermedad cardiovascular, que es causa de muerte en más de 10 millones de seres humanos, tiene en común el que, junto con todas las otras complicaciones, que la dieta deficiente de alguna forma está asociada a esta enfermedad y por lo tanto a alta mortalidad en comparación con otras causas de muerte que son en otros lugares posteriores. Entonces, enfermedad cardiovascular y relación con dietas o hábitos alimenticios deficientes. Y esta imagen, que no es tan reciente, a mí me gusta porque entonces sale a colación la pregunta es, ¿cuándo empieza realmente la salud? Hablando básicamente de esa orientación a la prevención de enfermedades, de cáncer, de obesidad principalmente. Por lo tanto, los objetivos van a ser entender la importancia de la nutrición en periodos críticos de la infancia y el impacto potencial que pueden tener en la salud del adulto, por eso la presencia del doctor Luis Galindo, y todo esto encaminado a dirigir intervenciones nutricionales en favor del desarrollo del sistema inmune para que en un futuro cercano incluso se puedan proyectar posibles intervenciones nutricionales personalizadas para prevenir estas enfermedades en el adulto. Estas enfermedades no transmisibles tienen en común que son crónicas, no infecciosas, progresan lentamente, quizás por eso no nos preocupan demasiado hasta que ya surgen, aunque las vamos generando durante todo el ciclo vital, pero algo bien importante, se pueden prevenir y comparten factores de riesgo en común, hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, y hay oportunidades de intervención. Pero no solamente son estas enfermedades no transmisibles que menciono, sino también hoy en día los problemas epidemiológicos relacionados con alergia como asma tienen también un punto de cruce en común con las otras enfermedades no transmisibles, que es la presencia de inflamación.
Y esta inflamación es un punto fundamental en el buscar las causas del desarrollo de estas enfermedades y las probables intervenciones nutricionales. Sin embargo, hoy en día sabemos que no todo es responsabilidad de la carga genética, que esas enfermedades no forzosamente el tener un gen determinado nos llevan a que padezcamos la enfermedad, y entonces surge la cuestión o la pregunta en relación a qué factores intervienen en esa expresión de genes, y es justamente lo que se conoce como epigenética, como la nutrición, como los hábitos de alimentación, como el estilo de vida, va a participar en la expresión de los genes a favor o no de salud o enfermedad. Y de ahí surge lo que el doctor Higuera nos comentaba hace poco, de esa visión de los 1000 días. ¿Qué son los 1000 días? Son los primeros 1000 días en la vida de un ser humano, que van desde la etapa del embarazo, el recién nacido y el lactante, la alimentación bajo lactancia materna, hasta los 2 años de vida. Estos 1000 días son fundamentales y son una marca y una seña de lo que puede ser la salud en el adulto. Y de ahí empiezan a surgir entonces investigaciones en relación a cuál es el papel del sistema inmunológico en el desarrollo de enfermedades metabólicas y la enfermedad. Y entonces resulta que estas enfermedades inmunológicas, este sistema inmunológico, perdón, tradicionalmente lo considerábamos como un sistema de defensa, pero hoy en día se sabe que forma una interconexión o una interacción, a su vez, con el sistema metabólico para programar la salud y la enfermedad del ser humano. Y entonces hay tres momentos fundamentales, 3 estados fisiológicos en la vida de un ser humano, hablando del paciente pediátrico, obviamente, que se consideran periodos críticos para justamente esta interrelación entre el sistema inmune y el sistema metabólico. Y estos momentos, estos periodos fisiológicos, también estos estados fisiológicos conocidos como periodos críticos, la palabra de periodo crítico quiere decir periodo de oportunidad y periodo en el cual se está llevando a cabo alguna información, desarrollo o estructura importante de algún órgano y sistema. La plática va a estar enfocada en analizar cuáles son los puntos importantes en cada periodo o en cada estado fisiológico en relación a la programación de estos eventos inmunometabólicos. Empezaremos con el embarazo. Miren, esta imagen es muy interesante en este artículo que yo les recomiendo. Vean cómo aquí en estado de salud, en la embarazada, el perfil epidemiológico, inmunológico que tiene con predominio de interleucinas que son antiinflamatorias. Dicho sea de paso, el embarazo es un momento tan importante desde el punto de vista inmunológico, porque por un lado la mujer desarrolla su sistema inmune de tal manera que no rechace al producto, pero por otro lado va a estar en contacto con otros antígenos que va a hacer que module esa respuesta inmunológica. Si la mujer es sana, si tiene un buen curso del embarazo, si se embarazó con un buen peso, vemos ahí como no va a haber ninguna repercusión en el sistema metabólico ni en la salud posteriormente, en la segunda columna de ese niño, que en ese periodo de recién nacido lo que va a hacer es incrementar o empezar a madurar ese sistema inmunológico a través de la producción de citocinas, de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, asimismo como de la participación vital que tiene la leche humana, en la cual, como veremos posteriormente, hay factores bioactivos como las citocinas, y que por lo tanto también darán como consecuencia en esa etapa un niño que va a ganar bien peso, va a desarrollar bien el hueso, va a desarrollar bien músculo y va a tener una buena sensibilidad a la función de la insulina. En etapas posteriores, que ya el doctor Galindo nos mencionará, ese mismo adulto que tuvo esa trayectoria de salud en los primeros 1000 días será un adulto sano, y finalmente cuando llegue a la etapa de la tercera edad o adultos mayores, que si bien es cierto empieza nuevamente el deterioro en las funciones inmunológicas y entran en esa fase de senescencia, ese individuo, aunque tenga una edad mayor, podrá todavía seguir teniendo funciones vitales y depender físicamente su actividad de él mismo. A diferencia de qué sucedería en estos estados patológicos, donde la mujer incluso se embarazó con cierto grado de obesidad, y entonces empiezan a ver cómo predominan esas interleucinas proinflamatorias, y si a eso se agrega el impacto que vamos a ver también en imágenes posteriores de la función de la placenta, entonces estaremos desarrollando en esa mujer problemas de obesidad, diabetes gestacional, con los cambios metabólicos que programarán al niño, entonces sí, en la siguiente columna, a tener una situación de disbiosis en la microbiota, a una situación de predisposición a problemas en el peso, y finalmente cuando sea adulto, obviamente a síndrome metabólico. Y vean la última columna, a diferencia de la imagen anterior, donde la persona mayor caminaba con su bastón, aquí prácticamente las disfunciones orgánicas limitan la vida de ese paciente. Es bien importante, y quise tomar 2 o 3 imágenes al respecto de la interacción de la placenta. Vean en este estudio en el cual placenta y obesidad prenatal
se estudian desde el punto de vista metabólico y se comparan mujeres obesas y no obesas, y cómo, si bien en este estudio no hubo una diferencia significativa en el predominio de las interleucinas proinflamatorias, vean cómo sí lo hubo en la expresión de genes proinflamatorios más elevados en la mujer obesa versus en la que no lo era. Y cómo también estos niveles de CD4, CD68 tienen diferencias entre uno y otro grupo, y que incluso esto repercute en la misma formación de los vasos dentro de la placenta, llevándonos a la conclusión donde esta triada metabólica inmunológica entre madre, salud de la madre, situación metabólica de placenta y el estado metabólico del feto son fundamentales. Surge entonces a raíz de estas investigaciones y hallazgos la bien conocida hipótesis de Barker, donde nos dice que el ambiente que rodee a la salud materna y a ese niño lo va a exponer en etapas posteriores a patologías o alteraciones durante el resto de la vida. Y entonces tenemos el concepto de programación fetal emitido por Lucas, en el cual tenemos una serie de factores adversos en el ambiente intrauterino, como ya los hemos mencionado, que a través de daño indirecto, induciendo limitado desarrollo de una estructura orgánica o alteraciones en la función, en la edad adulta serán la consecuencia el desarrollo de estas enfermedades metabólicas no transmisibles. Y aquí podemos ver entonces cómo esa nutrición materna más la placenta predisponen al peso del niño y el estado metabólico, cambios a nivel de todos los órganos y finalmente en la edad adulta el desarrollo del síndrome metabólico. Podríamos entonces concluir que si durante el embarazo, que se considera un periodo crítico para el embrión, la madre aumenta de manera adecuada el peso, no se embarazó obesa, los intervalos intergenéusicos son de más de 2 años, y además en cada uno de estos momentos de los ciclos vitales tiene una adecuada nutrición con la participación o la ingesta de incluso nutrientes específicos en ese periodo crítico, el desarrollo de ese niño será hacia la salud. Con eso analizamos entonces el primer estado metabólico, que es el embarazo. El segundo estado metabólico es justamente el recién nacido. El periodo neonatal es un periodo crítico en el desarrollo del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo el proceso de colonización, que es un proceso que está determinado por la alimentación a la que se somete el niño y por la señalización que van a emitir la microbiota y el microbioma a nivel intestinal. Y entonces empiezan a surgir estas nuevas informaciones de microbiota, microbioma y lactancia materna. A propósito, puse esta imagen, solamente para que vean los 2 últimos renglones donde dicen, si el niño tiene una alimentación adecuada vía seno materno, nace por una vía vaginal, tendrá una microbiota saludable, a diferencia si tiene una disbiosis, que eso lo empezará a programar metabólicamente a probables o potenciales problemas en la edad adulta. ¿En qué consiste este proceso de la colonización? El recién nacido tiene 3 momentos importantes para colonizarse. Primero, existía el mito de que el niño vivía en situaciones de esterilidad dentro de la madre. Hoy sabemos que tiene contacto con algunas bacterias que incluso pueden ser de ayuda para ir desarrollando este sistema inmunológico. La principal vía de colonización de ese recién nacido va a ser la lactancia materna. Si bien es cierto, se menciona el pasar por el canal vaginal, se ha visto que realmente lo que el niño ingiere es lo que más programa a que esa flora en la que predominarán lactobacilos y bifidobacterias es una de las principales responsables de la colonización del niño, junto con lo que pasa en la placenta y junto con lo que sucede al pasar por el canal del parto. Entonces surge este concepto y esta importancia del concepto, mejor dicho, de microbiota como el conjunto de microorganismos que se encuentran en un ambiente determinado, y en este caso lo dirigiremos a hablar del intestino. Y resulta que hay 100 millones de células, tienen mucho más de las que tenemos como ser humanos, esas bacterias, de tal forma que la relación células de bacterias, células de humano, la tenemos 10:1, y empezamos a cuestionarnos hasta dónde somos humanos. Hay 1000 especies diferentes de esas bacterias. Si lo vemos en peso, en masa como tal, el 90% de esa masa son células bacterianas versus el resto que es células humanas. Puede tener toda esa microbiota el peso del cerebro, del corazón, y la superficie intestinal casi 300 metros. ¿Y qué entendemos por microbioma? El conjunto de genomas de todos esos organismos que van a habitar en un ecosistema determinado, y punto fundamental es que este microbioma es único para cada individuo. Funciones de la microbiota podremos ver cómo son desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista metabólico. La prevención de infección o colonización por parte de patógenos, funcionar como barrera intestinal, modular el sistema inmune, la maduración de linfocitos y inmunoglobulinas, y metabólicamente la producción incluso de algunos
componentes como los ácidos grasos de cadena corta, degradar nutrientes, ser neuromoduladores o cofactores para la producción de ciertas enzimas. Y esto lo podemos ver gráficamente. Entonces, esas bacterias, cómo favorecen esas uniones intercelulares, esa barrera del intestino para evitar que pasen barreras patógenas o proteínas de tamaño inadecuado, cómo esa flora adecuada nos va a permitir un buen desarrollo tanto inmunológico, tanto de producción de citocinas, y que finalmente a qué nos llevarán como primera manifestación de una buena función inmunológica, justamente a la tolerancia oral. El mecanismo por el cual puede ser complejo, pero aquí les pongo unas bacterias y una vellosidad, y no alcanzo a ver aquí, pero es un mediador que se llama G14, si es que veo bien. Cuando estas bacterias no permiten la expresión de este factor, vean cómo hay repercusión en músculo, en tejido de grasas, disminuye la lipogénesis, disminuye la oxidación, y todo esto cómo puede afectar la microbiota. Y entonces podemos ver que en cada grupo de edad tendremos un perfil específico de esa microbiota y factores que van a intervenir en modificarla una vez que el niño entre en la edad adulta, ya una vez que el niño empieza con dieta complementaria y agrega la dieta familiar, otros factores como convivencia con mascotas, alimentos y demás, irán modificando esa microbiota que se mantendrá más o menos de manera estable si no hay otra circunstancia. Por lo tanto, la programación de la microbiota intestinal o su función en etapas tempranas de la vida podría tener efectos benéficos en ese metabolismo del huésped en etapas posteriores. Tercer estado fisiológico del cual quiero hablarles es justamente la lactancia. La lactancia es un momento único en la vida de un ser humano y debemos empezar a concebir la misma no nada más como una fuente de nutrición para obtener energía. La composición de la leche humana es tan compleja que permite tener incluso variaciones de la misma, y su función, además de favorecer el crecimiento y el desarrollo, es el contener una serie de factores bioactivos, una serie de variabilidades que va a tener de acuerdo al momento y a la necesidad del niño, que le van a permitir justamente esa programación metabólica o inmunológica. Es importante considerar que lo que estoy mencionando es en relación a niños sanos. Cuando el niño es de alto riesgo, como pudiera ser un prematuro, ahí sí el análisis de la composición de la leche humana pudiera variar. Y entonces, ¿qué es realmente la lactancia materna? No solo es el hecho de alimentar al niño, es una comunicación inmunológica, metabólica y con la microbiota por diversas redes muy complicadas a través de los sistemas de la madre y los sistemas del niño. Y entonces vamos a enfocarnos específicamente en estos componentes bioactivos que vemos aquí, esta microfotografía de una gota de leche humana. Entonces, estos componentes bioactivos son elementos biológicos con características muy particulares. Para empezar, no son nutritivos, deben de tener un efecto funcional con impacto en la salud demostrado y obviamente de la mano de esto, con la posibilidad de prevenir enfermedades. Pero para entender todos estos conceptos relativamente nuevos, todos surgen a raíz del desarrollo de las ciencias ómicas. Y yo en particular quiero hacer hincapié en el desarrollo de la proteómica, porque la proteómica, como ciencia que estudia el escenario completo de las proteínas involucradas en los procesos biológicos, ha permitido conocer ese perfil o esa composición de proteínas en la leche humana y además de otros nutrimentos, obviamente, y esto ver la posibilidad de modificar el nivel de expresión genética o incluso la actividad. Por lo tanto, el conocimiento a través de la proteómica del perfil proteico de la leche humana y su variabilidad ofrece beneficios para la salud, y eso está bien demostrado en los niños que son alimentados con leche humana. Desde hace ya varias décadas empiezan a aparecer estas nuevas publicaciones hablando del papel emergente de esos componentes bioactivos, los cuales favorecen actividad enzimática, estimulan la madurez del sistema inmune, del desarrollo cerebral, la conformación de la microbiota, y todo esto a través de una diversidad de proteínas que tiene la leche humana. Aquí hay un ejemplo de todas estas proteínas o componentes bioactivos, como la lactoferrina, que al final hablaremos un poco de ello, una de las más recientes, que son los componentes proteico-lipídicos de la membrana que rodea el glóbulo de la grasa, pero finalmente lo que quiero ver con esta imagen es que todos estos componentes bioactivos, su función es básicamente encaminada a favorecer desarrollo cognitivo, metabolismo e inmunidad. Esto es nada más para que vean todas las células y los componentes bioactivos, interleucinas y citocinas, que existen en la leche humana de un niño sano y por qué es tan complejo, junto con toda esta función de leptinas y otras hormonas, en la programación de lo que será la salud del individuo. Por lo tanto, la leche humana, a través de estas explicaciones y de estos componentes bioactivos, va a conferir o a dar beneficios al recién nacido que esté en desarrollo,
para que este niño pueda tener una vida sana. Pero existe el riesgo de que si esto no suceda, haya desenlaces a largo tiempo a favor de enfermedad, como mencionábamos en las primeras imágenes. Entonces, en las últimas décadas, los avances en el conocimiento de diversos componentes bioactivos han permitido ver que esto no es privativo exclusivamente de la etapa neonatal. Como sabemos, estos componentes bioactivos de la leche humana protegen contra el desarrollo de enterocolitis, los recién nacidos e incluso los prematuros, pero vean como también en los niños preescolares y escolares, y hay artículos al respecto como los de la doctora Zabaleta, nos hablan de cómo también estos niños, a través de ese desarrollo adecuado inmunológico o del consumo de estos componentes bioactivos, pueden tener menores eventos de diarrea infecciosa, complicación frecuente en la niñez. Y ya nos mencionará también en su momento el doctor Luis Galindo, como en los adultos, por lo menos está asociado a esclerosis múltiple, a demencia, el carecer de estos. Entonces, el componente bioactivo en el niño va a impactar a nivel del desarrollo neurológico, de la microbiota y del sistema inmunológico. Elegí 3 componentes bioactivos para hablar de ellos. En uno de ellos, mucho más conocido, por lo tanto será solamente una imagen al respecto, son los omega 3 o los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Estos omega 3, como sabemos, tienen funciones que compiten con los omega 6 para equilibrar el sistema inflamatorio, proinflamatorio. Algo bien importante, están presentes en la leche humana, aunque en un porcentaje muy pequeño en el contexto de la cantidad de grasa que hay en la leche humana, están presentes ahí, pero también un punto importante es que son condicionalmente esenciales. Se necesitan en un momento dado de este periodo crítico y no en otros momentos de la vida forzosamente para este desarrollo. Ahora hablaremos de los componentes proteicos y lipídicos que se encuentran en la membrana que cubre la grasa o el glóbulo de la grasa de la leche humana. Entonces, dentro de ese glóbulo de grasa de la leche humana que empieza a emerger o a formarse en el alveolo y a viajar rumbo al epitelio alveolar, cuando va viajando justamente esa grasa se va rodeando de una membrana lipídica y proteica que será lo que conforme esta membrana del glóbulo de la grasa, que su función no es solamente cubrir el glóbulo de la grasa, sino que tiene contenidos de grasas como esfingolípidos, gangliósidos y proteínas que tienen una función bioactiva en beneficio de la salud de ese niño y posteriormente en el adulto. Por lo tanto, el destino metabólico de esos complejos lipídicos y proteicos, tenemos aquí los lipídicos, el centro que es triglicéridos, que básicamente es fuente de energía, y cómo a través de fracciones proteicas, cantina, butirofilina o de fosfolípidos y esfingolípidos, actúan estos complejos que son poco digeribles en el intestino, van a llegar al mismo y entonces van a favorecer un desarrollo de microbiota. Mientras que el centro solamente son triglicéridos, como les repetía yo, que participan en el metabolismo de lípidos. Aquí está una microfotografía con estos glóbulos de la grasa y aquí les trato de ejemplificar de una manera más didáctica cómo esa membrana está compuesta por los fosfolípidos y vean sus diferentes funciones metabólicas e inmunológicas de cada uno de ellos. Básicamente las grasas enfocadas al desarrollo del sistema nervioso central, fundamental en el paciente en este periodo crítico, pero también de proteínas y el desarrollo de mucinas para la protección contra desarrollo de gérmenes e infecciones. Si queremos entonces, en una sola imagen, darnos cuenta de la magnitud del impacto de estos componentes bioactivos, entonces vemos que van a actuar en el neurodesarrollo, en la interacción con microbiota y la programación de inflamación o no, así como también en el futuro metabolismo de lípidos e incluso riesgos en los adultos. Los componentes, tanto gangliósidos y proteicos, han sido estudiados incluso. Tenemos aquí un artículo donde nos habla cómo esos componentes del glóbulo de la grasa, que son suplementados a través de la leche humana, nos favorecen todas estas funciones, pero algo bien importante, esta membrana se pierde cuando anteriormente se industrializan las fórmulas infantiles. Estas no tenían esta membrana del glóbulo de la grasa y por lo tanto estos beneficios que ofrece la leche humana. Aquí les resumo algunos de los estudios más importantes que hay enfocados específicamente a desarrollo inmunológico, como el de la doctora Zabaleta, donde da fracciones de esta membrana a niños a través de una especie de licuado, a niños que tienen eventos diarreicos, niños muy pobres de una comunidad que tienen riesgos de diarreas, y cómo estos niños mejoran la resolución de esos eventos de diarrea, como hay otros estudios básicamente enfocados también a su función en favorecer la defensa contra virus,
y obviamente también los beneficios a nivel neurológico. El mecanismo por el cual actúan estos componentes bioactivos aún está por estudiarse muchísimo y dilucidar mucho más, pero vean que como muchos de estos actúan a través de la producción de mucina, a través de componentes de la misma, y lo que hacen es favorecer adherencia o evitar la replicación de los rotavirus, o justamente tener una relación inversa con los mismos. Este es un estudio que incluso se hizo en México, y son algunos de los mecanismos propuestos como beneficios contra infecciones y son producto de estos componentes bioactivos. Ya casi para terminar, no quiero dejar de hablar de otra proteína importante, que es la lactoferrina. Esta lactoferrina, proteína que se encuentra en la leche humana y en las secreciones como la saliva, también es una proteína bioactiva que se ha descubierto que participa de manera importante en la respuesta del sistema inmunológico y en la programación del mismo. Vemos cómo aquí en la composición de la leche humana, la serie de proteínas que conforman la misma, y dentro de esas proteínas del suero están, además de la alfa-lactoalbúmina, esta lactoferrina, que está relacionada, vean, con la cantidad de funciones antiviral, antiparasitaria, antiinflamatoria, inmunomoduladora, y otras que no son específicamente solamente de barrera, sino también a nivel inmunológico. Los mecanismos por los cuales funcionan, pues básicamente están relacionados con su unión a hierro, y vemos cómo activan, diferencian y favorecen la migración y el crecimiento de células del sistema inmunológico para que actúe como antimicrobiano o como defensa contra ese germen específico. Vemos aquí entonces esas interacciones con hierro a través de esta membrana, estas transcripciones que finalmente llegan al interior de la célula y programan la respuesta inmunológica para tener estos eventos antibacterianos, antifúngicos, incluso antivirales, que hoy esto es muy importante ahora, como dice el doctor Higuera, que estamos viendo la pandemia con el coronavirus. En relación, para terminar, también debemos de considerar algunas vitaminas como un componente bioactivo, en este caso la vitamina D, que reduce la proliferación de linfocitos T, provocando una reacción que inhiba la inflamación de los mismos, regula el sistema innato, microbianos y diferenciación con los macrófagos. Entonces también es un importante componente que forma parte del desarrollo de estas funciones o beneficios de la leche humana. ¿Con qué ideas me gustaría que nos quedáramos ya para terminar esta participación? Número 1, que la salud y la enfermedad de un individuo tienen en su centro obviamente una programación genética, pero que esa programación genética requiere de la expresión de genes que a través de los conceptos de la epigenética, ya sea el impacto de la nutrición o hábitos o situaciones del medio ambiente, permitirán o no la expresión de estos genes y por lo tanto la tendencia hacia la salud o a la enfermedad. Ya sea a través de los beneficios que hemos hablado durante la vida intrauterina, como vemos aquí con la placenta, de los componentes bioactivos de la leche humana o de los beneficios que la misma implica, todo esto lo puedo resumir en esta imagen donde vemos que tanto componentes proteicos como son citocinas, la membrana del glóbulo de la grasa, la lactoferrina, hidratos de carbono como son los prebióticos, los ácidos grasos de omega 3 y el mismo perfil lipídico de la membrana, y otros oligoelementos y vitaminas como la que mencionaba la D, lo que van a favorecernos es justamente todos estos pilares de lo que llegará a ser el estado de salud del individuo. Esta imagen quisiera explicárselas. La flecha gruesa representa todo lo que la leche humana, que está aquí una gotita de leche, implica para un ser humano. Es realmente muy grande la diferencia que hay entre lo que aporta la leche humana y lo que hasta el momento han aportado las fórmulas infantiles. Sin embargo, debemos reconocer que aunque la leche humana es el alimento indispensable, fundamental y sin competencia para un ser humano, hay niños que no se pueden ver beneficiados con lo mismo y con la administración de leche humana, y se les debe de ofrecer algunas oportunidades para que si son alimentados de manera a través de una fórmula industrializada, esas fórmulas puedan empezar a disminuir esta brecha de tamaño que hay entre la composición bioquímica, sobre todo de componentes bioactivos de la misma leche humana y de estas fórmulas. De tal manera que aunque jamás una fórmula va a lograr tener este beneficio que tiene la leche humana, sí tratar de a los niños que no la pueden recibir, de alguna forma
algunas de estas fórmulas industrializadas ya contienen componentes bioactivos como la membrana del glóbulo de la grasa, como lactoferrina y como algunos otros componentes bioactivos. Pues con esto termino mi participación, creo que estuve en tiempo. Muchas gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias, doctora Márquez. Interesantísimo, pero al mismo tiempo inquietante, porque esto nos hace también darnos cuenta de que nuestra sociedad está recibiendo una alimentación proinflamatoria, como usted lo estaba comentando, al tener la deficiencia en el consumo de omega 3, la deficiencia reportada en el consumo de vitamina D, la deficiencia en el consumo de fibra, por ejemplo, también que impacta en la parte de la microbiota, y por supuesto todos los factores de riesgo que mencionó, de nacimientos por vía cesárea, abuso de antibióticos, todo lo que hemos discutido, pues nos debe de poner un poquito alertas, levantar las antenas y decir algo tenemos que cambiar porque estamos generando una programación hacia el futuro de nuestros niños y a nosotros mismos, de que seguramente va a estar asociado a problemas metabólicos que ya hemos discutido en anteriores ocasiones y que ahora vamos a discutir con el doctor Galindo, que es nuestro siguiente profesor. Sigan haciendo sus preguntas, ya he visto que algunos de nuestros compañeros médicos han hecho preguntas, las vamos a dejar para el final, así que por favor sigan preguntando, sigan enviando sus comentarios. Ahora les presento a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Luis Galindo Mendoza, el doctor su primera especialidad en cirugía general en la Universidad Autónoma de México, tiene una segunda especialidad en cirugía biliopancreática en el Instituto Mexicano del Seguro Social, también tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac y justamente es ahora el coordinador académico de la maestría en nutrición clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Anáhuac. El doctor tiene mucha experiencia justamente en los temas de nutrición y nos va a compartir información relevante sobre el impacto de la nutrición económica de la salud. Adelante, doctor Galindo, por favor, escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este evento. Estoy muy orgulloso de estar aquí con la doctora Marta Patricia Márquez. Empezando, mientras sale a cuadro en nuestra presentación, empezamos a preguntarnos qué es la inmunidad. Y entonces, desde el punto de vista biológico, pues nos damos cuenta de que es un conjunto de funciones que van a permitir al individuo defenderse de agresiones y al mismo tiempo pues reconocer lo que le es propio y lo que le puede hacer potencialmente daño. Si se fijan en esta imagen, se le ha considerado el sistema inmunológico como una especie de sexto sentido. Tenemos la visión para ver la luz, tenemos el gusto para detectar químicamente los sabores, pero si se fijan, tenemos ahí, y he representado a un linfocito que es capaz de ver lo que nosotros no vemos. Ellos ven pues virus y bacterias y parásitos. E inclusive estamos viendo que también el sistema inmunológico puede ayudarnos a detectar las células neoplásicas. El sistema inmunológico se divide en varias partes. Ya conocen ustedes, por ejemplo, que hay una inmunidad que es natural o innata y que depende, por ejemplo, de las barreras de la piel y tiene también una parte celular que está aquí representada como la gráfica de la hematopoiesis y básicamente es lo que veríamos del lado izquierdo y del lado derecho básicamente... Solamente para informarles que pongan en mute sus computadoras porque se escucha que alguien está hablando y interrumpe un poco el sonido. Y doctor Galindo, le suplico un poco si puede levantar la voz porque está muy bajito su voz. Con todo gusto. Gracias. Esta respuesta inmunológica, como ven ustedes en esta gráfica, se ve que empieza en horas, pues la respuesta secundaria, la capacidad que tiene, por ejemplo, las barreras epiteliales, la activación del complemento, y estas células que ahí se ven son células de inmunidad natural o innata. Y más tarde, esa respuesta pues es inespecífica, y ya más tarde, en los siguientes 5 días, tenemos este tipo de respuesta
que ya es más específica y está diseñada como una respuesta orgánica a determinadas agresiones en el cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de linfocitos. Este está promoviendo la producción de anticuerpos para después que los fagocitos neutralicen a las bacterias. Esta otra es un linfocito citotóxico que va a estar encargado de destruir una célula infectada o dañada. Este linfocito regulador va a proporcionar una retroalimentación para que esa respuesta inmunológica no se prolongue indefinidamente y entonces nos haga daño. Si una cosa es buena, no necesariamente algo es mejor. Esta imagen de un asesino, pues para ilustrar que tenemos nosotros unas células que se llaman precisamente asesinos naturales, natural killer, que van también a ser capaces de destruir células infectadas. En esta diapositiva ilustro cómo la respuesta inmunológica adquirida se divide en la parte celular y la parte humoral. Claro que la humoral depende también de la fabricación, de la producción de anticuerpos por parte de células, pero en la parte derecha de la diapositiva vemos cómo diferentes linfocitos, diferentes células T, fabrican diferentes tipos de interleucinas. Entonces tendríamos del lado izquierdo las células que participan en la inmunidad, la respuesta inmune innata o natural, y del lado derecho las que participan en la respuesta adquirida. Pero como siempre en medicina, como siempre en las ciencias biológicas, nada es absoluto y tenemos células que, si bien están presentes en la parte innata, también sufren ciertas modificaciones para participar en la inmunidad adquirida. Fíjense que es evidente la relación entre el estado inmunológico y el nutricional. Del lado izquierdo tenemos una persona desnutrida que no puede proporcionar a sus células los suficientes sustratos como para que funcione adecuadamente. Pero del lado derecho tenemos una persona que está sobrenutrida y que entonces está sujeta a un estado inflamatorio persistente, y eso también le va a producir daño, en este caso, enfermedades crónicas. De manera que aquí, dicho en otras palabras, pues tenemos la división entre lo agudo y lo crónico, la defensa contra patógenos y el daño interno, y lo crónico, las enfermedades más famosas en la actualidad, que pues ustedes saben es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neurológicos que nos afectan en la sociedad contemporánea. Vamos a hablar como ejemplos nada más de algunos de estos nutrimentos que participan en la respuesta inmunológica. Tenemos en la ilustración la fórmula estructural de la vitamina A, de una de sus variedades, y vemos aquí que si faltara esta vitamina, entonces tendríamos problemas para la producción de anticuerpos, para la producción de citocinas, para la respuesta linfocitaria y para muchas otras funciones, incluyendo la vigilancia antitumoral, de manera que si nos damos cuenta desde ahorita de que son los lubricantes y gasolina y agua que requiere la maquinaria inmunológica, pues es muy fácil derivar y deducir de ahí que si falta, pues el sistema inmunológico no va a trabajar bien. Se han hecho estudios donde se ve que la suplementación permite inclusive disminuir uno de los parámetros que epidemiológicamente es más difícil de medir, que es la mortalidad. No es que sea difícil de medir la mortalidad, sino que difícil de atribuir una intervención nutricional a disminuir esa mortalidad, y se ha visto, como dice en la diapositiva, que disminuye la mortalidad en diferentes situaciones infecciosas frecuentes. Ahora, desde luego que tenemos que tener precaución con el aporte de todos estos nutrimentos, en especial vitaminas liposolubles como la ven ustedes en esta curva sigmoidea, como es muy malo tener poquito, es excelente tener la cantidad adecuada, pero también pasarnos de la raya, pasarnos de la dosis apropiada,
puede conducir a toxicidad e inclusive a la muerte. Ya hablaba la doctora Marta Patricia Márquez de la vitamina D. Aquí estoy remarcando los efectos de la deficiencia. Ahí le faltó una I a infecciones, pero les pido una disculpa. Sobre todo en cuestiones de personas que tienen infecciones recurrentes o enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante es la interacción de todos estos nutrimentos. Ahí dice en la diapositiva que al tener una deficiencia de vitamina D, se disminuye la producción, las bacterias que tenemos en la microbiota no son capaces de producir la vitamina B5 que nos va a hacer falta, y entonces una cosa nos lleva a la otra. Esta gráfica ilustra que la deficiencia de vitamina D es muy frecuente en el mundo, a pesar de que estemos en un país tropical, y más si se vive uno en un país no tropical, pero esta deficiencia se le va prestando cada vez más atención. Hay en otros países, inclusive aquí en México es un poco caro hacerse una determinación, pero en otros países hay inclusive kits donde uno se pica el dedo y tiene una aproximación de la concentración de vitamina B en el suero. Y en cambio, si la suplementamos adecuadamente, tenemos varios beneficios. Aquí apunto algunos en la diapositiva. En el último renglón estoy poniendo la última dosis que ha reconocido los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para el adulto, y un poco para hablar del protocolo en adulto de tratamiento de la deficiencia y el nivel tóxico que alcanzaríamos si vamos más allá. Esta es la vitamina que no está pudiendo producir la microbiota si nos falta la vitamina D, y esa deficiencia entonces también nos impide ciertas funciones inmunológicas, pero fíjense cómo dice la diapositiva. Esto va a promover que las células intestinales entren en un estado inflamatorio, y eso desencadena, muy probablemente propicia enfermedades crónico-degenerativas. Además, esta vitamina es esencial para algunos de nuestros huéspedes, en este caso Lactobacillus plantarum, que van a sintetizar neurotransmisores que nos hacen falta y promover también el estado inflamatorio. Podríamos pasarnos toda la tarde hablando de cada una de las vitaminas, de manera que he hecho un pequeño resumen de un bullet para cada una y ni siquiera pongo todos. Por ejemplo, la piridoxina promueve el crecimiento sano de las células, la movilización de los linfocitos, mejora una relación entre los linfocitos T4 y los 8, que es algo que se ha visto que ayuda a los pacientes con infección por VIH. El folato, además de todas las implicaciones que tiene durante el embarazo para la formación de un buen sistema nervioso y de un buen cierre de todo lo que se tenga que cerrar, también promueve el buen funcionamiento de los linfocitos T reguladores, que si se acuerdan ustedes teníamos una gráfica en donde eran los linfocitos que iban a impedir que se prolongara la respuesta inmunológica más allá de los límites de lo sano. Piridoxina mejora también, bueno, ya habíamos hablado, folato, también hablamos, cobalamina, no solamente produce su deficiencia anemia, sino también deficiencia de ciertos linfocitos. Vitamina C, también muy famosa en estos días, pero que son todas estas recomendaciones de las cuales estoy hablando, pues necesariamente de una manera un poco superficial por la cantidad de información que se dispone, pero que ven ustedes ahí que mejora la función lisosomal, la activación del complemento, los cilios del árbol respiratorio, etc. Más allá de vitaminas, los microelementos, zinc, fíjense todos ustedes todas las funciones que ejercen en el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan de esta gráfica que veíamos hace rato sobre la producción de interleucinas? Unas producen pro y otras antiinflamatorias, de manera que dice aquí en esta del zinc que la deficiencia del zinc puede hacer que los linfocitos cambien el tipo de interleucina que hacen y entonces promuevan la inflamación.
Eso es muy importante y entonces tenemos que estar siempre pendientes de que nuestros pacientes no tengan deficiencias, y aquí hay unas recomendaciones muy breves por si acaso tenemos esa deficiencia. Lo mismo podemos hablar del selenio, que en especial se ha estudiado en la pandemia de SARS-CoV-2 y se ha visto por analogía con otros coronavirus que puede su deficiencia incrementar la virulencia. Por lo tanto, hay que estar siempre bien nutridos y no tener ninguna deficiencia. En esta fotografía vemos una línea que están haciendo unas damas para recoger sus raciones. Fíjense que muchas de las ideas de las dosis mínimas nacieron en la posguerra y se preocupaba el gobierno, muchos gobiernos de otros países, porque su población tuviera los nutrimentos suficientes para no hacer enfermedades, pero que les permitieran mandar comida a las tropas, y entonces nacieron, estas son las carátulas de las publicaciones de RDA y de RI, y en estas lo que se buscaba pues es prácticamente lo que estaba buscando en el siglo XIX James Lind, cuando descubrió que dándole cítricos a los marineros se prevenía el escorbuto. Ahora, el concepto es que no necesariamente esos mínimos son los óptimos. Es decir, históricamente se buscó aquellos niveles de nutrimentos que nos permitieran no tener pelagra o escorbuto o beriberi, pero estamos ya en una fase en donde rara vez vemos estas enfermedades. En lo personal sí me ha tocado, porque veo a veces, porque parte de mi trabajo es ver pacientes que no pueden comer y a veces no son enviados a tiempo a un hospital donde se les pueda dar una nutrición alternativa, por la avena, por ejemplo, pero fuera de ello es poco frecuente. Entonces debemos transitar de esos mínimos a buscar, y ya lo están haciendo muchos investigadores, aquellos niveles de nutrimentos que nos ayuden a disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces dice aquí esta diapositiva que solamente es una propuesta epidemiológica, pero no debería aplicarse a los individuos. Esto es el resultado de una encuesta de los Estados Unidos donde se demuestra que adultos tienen deficiencias diversas. Ya sé que podrían decir, bueno, Estados Unidos no es precisamente un ejemplo de la buena nutrición mundial, pero bueno, ilustra que a pesar de ser un país con un buen ingreso, pues están expuestos sus habitantes a diversas deficiencias. En México, por ejemplo, solamente para hablar de la anemia, pues casi el 20% de las mujeres mexicanas embarazadas tienen algún tipo de anemia, ya sea por hierro, ácido fólico, vitamina B12 o cualquiera de estos tres juntos. Hablemos un poquito de los esfuerzos que se han hecho para tratar de utilizar nutrimentos en el manejo de las condiciones patológicas. La inmunonutrición es un esfuerzo que hace la gente interesada en la nutrición para utilizar los nutrimentos para disminuir el estado inflamatorio de condiciones como el cáncer o la diabetes, pero también el trauma, la infección o la cirugía. Y entonces, aquí hay algunos ejemplos de los cuales vamos a hablar brevemente, como los ácidos grasos omega 3, la glutamina, la arginina, los nucleótidos y algunos antioxidantes. Como bien decía hace rato la doctora Marta Patricia Márquez, los ácidos grasos son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que tienen, normalmente se les reconoce como efecto antiinflamatorio. La verdad es que no tienen un efecto tan antiinflamatorio, pero sí mucho menos inflamatorio que los de otras familias. Pero si se fija en lo que dice la diapositiva, dice que se ha visto que el aporte, la suplementación, inclusive en algunas enfermedades virales como la influenza, se ha visto que disminuye la replicación viral. Aquí está la explicación de la nomenclatura, contamos los últimos carbonos y donde está la primera doble ligadura, es omega 3 u omega 6.
Ambos son, desde luego, ácidos grasos poliinsaturados, como bien decía la doctora Marta Márquez, y conforme van siendo metabolizados, producen los que están ahí abajo en color violeta o morado, que son los más famosos para la suplementación antiinflamatoria, que es el ácido eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Al contrario de los omega 6 que son proinflamatorios. Y esto es muy importante porque estamos hechos de membranas, decía hace rato la doctora Marta Márquez con respecto a la leche, todo esto se incorpora a nuestras células y por lo tanto nos puede hacer llevar del lado proinflamatorio o del lado antiinflamatorio. Más funciones inmunológicas, por ejemplo, activan unas líneas celulares, inhiben otros, promueven que las células puedan identificar los tejidos extraños, los invasores, también resuelven la inflamación, participan en la estimulación de la función fagocítica. Glutamina es un aminoácido que no es esencial, es una alta concentración en el suero. No se incluye en las fórmulas parenterales porque es difícil de mantenerlo. Funciona como una moneda de traslado de nitrógeno entre tejidos. Se ha visto buena utilidad en muchas poblaciones de pacientes, pero como profesionales de la salud tenemos la obligación de no creer en balas mágicas, sino que aplicar los recursos exclusivamente donde se haya hecho y donde se tenga una prueba de su efectividad, a menos de que estemos haciendo un estudio al respecto. Esta es un poquito de la dosis, hay otras condiciones en donde no es de utilidad. Arginina rápidamente también se considera condicionalmente esencial en algunas condiciones. Se puede sintetizar metabólicamente a través de otras cosas que tenemos en el metabolismo y en grandes cantidades puede tener efectos proinflamatorios. Aquí está un buen ejemplo de que no existen las balas mágicas porque dependiendo del lado a donde se vaya este metabolismo por una acción de una u otra hormona, pues puede producir algo que sea benéfico o algo que sea deleterio para el paciente, por ejemplo, el que está en condiciones de sepsis. Finalmente, unas pocas palabras de los ácidos nucleicos, que como ustedes saben, pues forman parte de nuestras cadenas de ácidos y tenemos ahí unas bases, un azúcar, un fosfato, y estas bases que se acoplan para hacer las cadenas que se describieron pues en los 60 para el premio Nobel de la estructura del DNA por Watson y Crick, pues tienen también una importancia muy grande en el metabolismo humano. Además de los dos caballeros, desde luego está Rosalind Franklin, que fue la que tomó la fotografía de la doble hélice, y generalmente no se le da importancia porque están en los alimentos, ¿no? Es levadura, que es uno de los alimentos que más tienen ácidos nucleicos. Sin embargo, lo traigo a colación porque se han hecho experimentos o trabajos protectivos en donde los niños que son tratados con este tipo de fórmulas, cuando no es posible alimentarlos con la leche materna, tienen una respuesta inmunológica más adecuada, tienen menos complicaciones por diarrea, etc. Entonces, hay cosas para las que sí sirven, cosas para las que no sirven, porque ya no tenemos mucho tiempo para explicar este esquema, pero básicamente lo que dice es que no ingresan metabólicamente intactos, pero sí tienen muchos efectos metabólicos que son adecuados. Por ejemplo, este es un trabajo en adultos en donde se les da una fórmula inmunoestimulante a diversos pacientes que son candidatos a cirugía curativa, y entonces los pacientes que estaban desnutridos tienen menos complicaciones, pero también los que estaban bien nutridos tienen menos complicaciones. Agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí en este foro y estaremos felices, la doctora Marta Patricia Márquez y un servidor, de contestar las preguntas que podamos contestar. Lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias.
Es una pregunta para ambos doctores, de parte del doctor Clemente García, y nos pregunta cómo afecta la ingesta de antioxidantes omega 3 y algunos minerales y vitaminas en favor de la inmunidad. En relación a los niños, les decía yo que la leche humana, de 4 a 5 o 6 gramos que tiene de grasas, 1.2 a 1.4% son DHA omega 3 y el otro es omega 6. Este DHA favorece la respuesta inmunológica, actuando a nivel, por un lado, de favorecer el desarrollo de microbiota, por otro lado, por favorecer o funcionar también, hacer que las bacterias de esta misma microbiota generen compuestos que sean antiinflamatorios, además de los beneficios que tiene formando parte de la mielina y con esto favorecer el neurodesarrollo. Es decir, hablaba yo que la leche humana es muy variable. Entonces, la leche humana, aunque tiene, el tener o no omega 3 depende de la dieta de la madre. Y sí se ha visto que niños que no se ven beneficiados, la madre con una buena dieta, con ingesta de omega 3, pudieran tener estos eventos inflamatorios. No, es importante que no achaquemos a un solo elemento todo. O sea, no puedes decir solo es el omega 3, solo es el nucleótido, solo es tal. Pero en conjunto, justamente, aquellas madres que tenían baja ingesta y por lo tanto baja concentración de omega 3 en la leche humana, son niños que por un lado no tienen un desarrollo neurológico y en paralelo a un niño que sí la recibe, o que tienen estos eventos también de inflamación, por ejemplo, muy asociados a asma, como son bronquiolitis, o son problemas de dermatitis atópica, que estos ácidos grasos, cuando se ingiere la leche humana, de alguna manera son protectores para que no se desarrollen estos problemas alérgicos. En el adulto, tenemos que pensar que, por un lado, el sistema de oxidación permite la eliminación de algunos patógenos, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Esa condición pro-oxidativa y proinflamatoria, pues es la que muy probablemente nos lleve a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, hay opiniones, por ejemplo, a mí cuando estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues me decían que todo eso era más bien una maniobra de marketing y que realmente no necesitamos la suplementación, que bastaba con una dieta sana. Sin embargo, los conceptos han cambiado. Vivimos a 2.240 metros sobre el nivel medio del mar y las radiaciones pegan más duro. Vivimos en una ciudad contaminada. Muchas veces los alimentos tienen disruptores endocrinos. Tenemos el estrés del pago de las cuentas. Tenemos el estrés del COVID y todo eso hace que se consuman más antioxidantes, de manera que en la actualidad, no en todas las patologías o tampoco como si fueran dulces, pero cada vez se sustenta más desde el punto de vista científico el consumo de ciertos productos antioxidantes o vitaminas o ácidos grasos omega 3, porque se ha visto, por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos omega 3, que las dosis que podrían incidir significativamente en la prevención de un riesgo de una enfermedad crónico-degenerativa, pues es imposible alcanzar, de modo que comamos salmón todos los días con aguacate, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones en donde poco a poco vamos viendo que no es una panacea, pero estamos justificando poco a poco como el consumo de ciertos suplementos pues tiene una base científica y está sustentado con la experiencia empírica que se está construyendo. Esta es una pregunta para el doctor Galindo, y la pregunta es, ¿qué tan cierto es que la vitamina D y los probióticos sirven para tener una baja o, digamos, ayudarnos contra el COVID-19 en general? Como ustedes saben, la pandemia, el patógeno y todo es demasiado nuevo, de manera que muchas de las conclusiones se toman por analogía, por el funcionamiento de estos recursos en otras infecciones semejantes, ya sea influenza u otros coronavirus. Pero hace rato algo que decía la doctora Marta Patricia Márquez me pareció estupendo, porque no podemos atribuir
a una sola intervención un resultado terapéutico o la evolución de un paciente. Y yo también lo decía, no hay balas mágicas, ¿no? Lo que puedo decir o lo que puedo contestar es que con base en ese tipo de experiencia en otros cuadros, pues nos conviene tener un buen estado nutricional que implica una dieta equilibrada y algunas suplementaciones para que nuestro sistema inmunológico esté en condiciones de responder no solo al COVID-19, sino a pues tantas cosas que tenemos. En México sigue habiendo tuberculosis y hay amibas, ¿no? Entonces, no particularmente se ha demostrado que haya, particularmente con SARS-CoV-2, que el tomar ácidos grasos omega 3 o vitamina D nos protejan. Simplemente el tener una alimentación sana y una suplementación cuando está indicada nos va a permitir tener un sistema inmunológico que esté en guardia para lo que se presente. Y quédate en casa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Esta pregunta también me la manda el doctor Higuera y es para la doctora Marta Patricia Márquez. Y en general, doctora, esto se ha repetido mucho, es una pregunta que está saliendo mucho y tiene que ver con COVID-19 y lactancia materna. Específicamente, para contestar la pregunta directa, es ¿cuál es el impacto en el sistema inmune que podría tener si una madre con COVID-19 da lactancia materna y si se recomendaría en este caso suplementar con algún tipo de probióticos? La experiencia data de 4 meses que tenemos de conocer al COVID en adultos y en niños todavía menos, digamos que de finales de abril a la fecha. Ha habido controversias y yo creo que esto va a tener que ir cambiando de acuerdo al conocimiento que estamos adquiriendo día a día. Una de las cosas más terribles que comentaba yo hace rato al doctor Galindo de esta enfermedad es la incertidumbre de no saber a qué nos enfrentamos. Estas controversias, la primera es dar o no lactancia materna o dar o no leche humana a un hijo de una mamá con COVID. Los beneficios, justamente en función de lo que yo les he comentado, de modulación de componentes bioactivos contra infecciones, contra virus, parece pesar más que el riesgo. Por lo tanto, por lo menos la OMS lo recomienda como tal, siempre y cuando se maneje obviamente la etiqueta respiratoria, la madre con el cubrebocas adecuado, la distancia, el aseo, la gente que vive alrededor. Entonces, hoy en día, por lo menos para la OMS, es mayor el beneficio en función de estos componentes bioactivos, en función de estos componentes contra virus y contra bacterias, que lo contrario. El recién nacido, su alimento, lo dije en una de las primeras imágenes, es la leche humana. Y a la leche humana no hay que agregarle absolutamente nada si estamos hablando de un niño que nació en un contexto de ser un niño de término, no estoy hablando del prematuro. Entonces, a estos niños no hay que suplementarles nada. Quien debe de tener una dieta con una buena ingesta de omega 3, como les decía yo, no es lo mismo, varía la concentración de los nutrimentos en la leche de acuerdo a la dieta de la mamá. La que debe tener una dieta adecuada es la mamá para ofrecer una leche humana de buena calidad en cuanto a cierto tipo de nutrientes, en este caso lo que estamos hablando en función de inflamación. Yo no recomiendo, y en este momento creo que no hay nada de experiencia en otras edades, estar dando otro tipo de suplementaciones. Yo creo que los nutrimentos, por lo menos en los niños sanos, deben venir en la carne, en las frutas, en las verduras, en los alimentos naturales de primera intención. Y hablar de inmunidad en COVID y hablar de inmunidad en niños, que ahora por lo menos nuestra experiencia en México está siendo el síndrome hiperinflamatorio, es todavía un campo en el cual hay que conocer mucho y que estamos apenas enfrentándonos a esto. Conclusión. Lactancia materna, más beneficio que riesgo, siempre y cuando haya protección y haya adecuada asesoría hacia la madre. No hay problemas hasta el momento de infecciones por COVID graves en los recién nacidos. No hay demostrada la transmisión vertical. Entonces, hasta el día de hoy, esa sería la posición. No sé mañana si hubiera algún otro cambio. Doctora Marta Patricia, si puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, en niños que nacen por cesárea,
y que por alguna razón no pueden recibir la leche materna probióticos? No, incluso la experiencia en Wuhan, al principio cuando surgen los primeros casos de mujeres embarazadas que van a que van a resolver el embarazo, se programaban más cesáreas que partos. Y entonces lo primero hay que cambiar eso, incluso en las mamás, depende de su estado de gravedad, obviamente había casos muy graves, la idea es que nacieran por partos. Aunque el niño nazca en algunas circunstancias por cesárea, la lactancia materna se puede iniciar en las primeras horas. Entonces, vuelvo a lo mismo, lactancia materna y una mamá una buena dieta y suplementar. Pero hoy incluso se cambió un poco esa tendencia de que se tenía miedo que el niño se fuera a infectar durante el parto y demás. La tendencia es las indicaciones de la cesárea cuando estén precisas y dependiendo mucho del estado de gravedad de las mamás, porque eso sí, las mamás con COVID, hasta donde yo sé, sí se ponen muy graves algunas y ahí hay que tomar otro tipo de decisiones. Perfecto, doctora. Y tuvimos más de 50 preguntas dirigidas. Sin embargo, hay una pregunta que me voy a atrever a decir que es una de las que más están preguntando en general los doctores y tiene que ver con usted, doctora, específicamente, y después va a derivar esto al doctor, es qué tipo de neoplasias se observan en adultos en mayor proporción cuando no se recibió seno materno o cuando recibieron algún tipo de dieta vegana. ¿Hemos visto algo para los adultos mayores? En cuanto a niños, las publicaciones de asociación de no dar lactancia materna o darla por periodos cortos van en función de leucemia. Hablo de las asociaciones, no forzosamente es causa-efecto, y acuérdense, esto es genética, epigenética y otros factores más. Pero las publicaciones básicamente han ido encaminadas hacia leucemia. Y bueno, aprovechando la palabra porque ya me cayó el 20 de la pregunta del doctor, si la mamá no va a lactar en ese momento por alguna otra circunstancia y va a tener que recibir una fórmula porque así lo decide ella, entonces ahí sí son fórmulas que tienen un perfil similar a la leche humana en cuanto a esta concentración de omega 3, incluso de MFGM. Ya entendí mejor por dónde iba la pregunta. Entonces, si por alguna razón no va, que son mínimas, no va a recibir leche humana, la fórmula que reciba sí debe de estar suplementada de acuerdo al perfil que tiene la leche humana, que es como se construyen estas fórmulas. Entonces, conclusión en la de cáncer, los artículos han ido en probable asociación con leucemia. En adultos, no sé. En adultos, ustedes recordarán que la etiología, el origen de las neoplasias del cáncer, pues es multifactorial. Pueden ser estímulos físicos como las radiaciones, puede haber virus. Por cierto, fue una mexicana la que demostró la asociación de virus con cáncer. Entonces, no es tanto específicamente algún tipo de cáncer, se ha hablado algo de mama y de próstata. Pero la asociación no puede ser lineal porque depende de muchos factores, si la persona es obesa, si tiene receptores estrogénicos, si fuma, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil determinar, tendría que ser una cohorte de 50, 60 años, entonces lo que conviene hacer es pues, prevenir, cuidarse, tener un estilo de vida saludable, pero enfocarlo específicamente a un tipo de cáncer no es tan fácil. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya estamos pasados 10 minutos de la hora. Como les decía, tuvimos ahorita en el conteo más de 74 preguntas directas. Entonces, el doctor Higuera justo me está diciendo que una disculpa, no logramos poder volverlo a conectar. Agradecerles, por supuesto, su participación. Les vamos a mandar de todas maneras estas preguntas. Y doctora Marta Márquez y doctor Luis Galindo, muchísimas gracias por su participación. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.